Buenos días, querida madre. Buenos días, querido padre. Si llegaste hasta aquí esta mañana, hay algo que quiero que sepas antes de que empiece cualquier oración. No llegaste solo, Dios te trajo. Puede ser que esta noche dormiste poco, que la preocupación por tu hijo fue más fuerte que el sueño, que hay algo en él o en ella que llevas cargando en silencio desde hace tiempo porque no sabes bien cómo explicárselo a nadie que no sea padre, porque hay un tipo de angustia que solo entiende quien tiene un hijo. Una angustia que no tiene que ver con lo que tú estás viviendo, sino con lo que está viviendo alguien que depende de ti, alguien que salió de ti, alguien que lleva tu nombre y tu sangre y a quien amas de una manera que no tiene comparación en ninguna otra relación humana. Tal vez tu hijo está bien en apariencia, pero tú sientes que algo no cuadra. Ese instinto de padre, de madre, que no necesita evidencias porque simplemente sabe. O tal vez las cosas no están bien en apariencia tampoco. Tal vez hay una situación concreta que llevas meses mirando sin poder resolverla con tus propias fuerzas. Una adicción, un alejamiento de Dios, una relación que lo está destruyendo, una depresión que lo tiene encerrado, un camino que tomó que tú sabes a dónde lleva aunque Él todavía no lo vea. Sea lo que sea, eso que llevas en el corazón esta mañana es exactamente para lo que Dios te trajo aquí. Antes de que empiece la oración, necesito pedirte algo. Escribe el nombre de tu hijo en los comentarios. Escríbelo así: Señor, cubro a nombre con la sangre de Cristo. Lo pongo en tus manos y decreto que su vida te pertenece a ti. No es un comentario, es un decreto de fe. Es usar tu autoridad espiritual de padre, de madre, para poner ese nombre en el altar del Dios que tiene más poder sobre la vida de tu hijo que cualquier fuerza que lo esté atacando. Escríbelo ahora, antes de que sigamos. Y si este video ya está llegando a tu corazón, dale me gusta. No te lo pido por mí, te lo pido porque cuando lo haces, YouTube lo muestra a otro padre, a otra madre, que esta mañana también está despierto con el nombre de su hijo en el corazón y que necesita exactamente esto. Tu gesto puede ser la mano de Dios llegando a alguien que no sabía que estaba esperando. Quédate hasta el final, porque al cerrar esta oración voy a decirte algo que como padre o madre necesitas escuchar. Una verdad que puede cambiar completamente la manera en que llevas la carga por tus hijos de aquí en adelante. Ahora sí, prepárate. Si puedes, pon una mano en tu corazón. Siente ese latido, ese corazón que lleva el nombre de tu hijo adentro desde el día que nació. Ese corazón que ha orado más oraciones de las que recuerdas, que ha derramado más lágrimas de las que alguien sabe, que ha seguido amando cuando el amor fue difícil y siguió creyendo cuando creer fue costoso. Ese corazón de padre, ese corazón de madre, Dios lo ve, Dios lo conoce y hoy Dios lo está escuchando. Padre Celestial, vengo ante ti esta mañana con el nombre de mi hijo en los labios y en el corazón. No vengo con palabras perfectas, vengo con lo que tengo, con el amor que siento, con la fe que me queda, aunque a veces se sienta más pequeña de lo que quisiera, con la esperanza que se niega a apagarse, aunque la espera ha sido larga. Señor, tú eres el Padre que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tú sabes lo que es amar a un hijo sin reservas, sin condiciones, sin importar lo que ese hijo haga o deje de hacer. Ese amor que tienes por tu propio hijo, ese amor que te llevó al punto de entregarlo, es el mismo amor que tienes por el mío. Y eso cambia todo sobre la manera en que vengo a pedirte hoy. No vengo como alguien que no sabe si Dios está dispuesto. Vengo como hijo de un padre
que ya demostró con la cruz de Cristo hasta dónde llega su amor, y si ese amor llegó hasta la cruz, puede llegar hasta donde está mi hijo hoy, sin importar qué tan lejos parezca, sin importar qué tan profundo sea el hoyo en el que está, sin importar cuánto tiempo lleva alejado. Tu amor llega más lejos que cualquier distancia. Hoy vengo a pedirte que cubras a mi hijo con la sangre de Cristo, no como ritual vacío, como acto de fe real. La misma sangre que corrió del costado de Jesús en el Calvario, la misma sangre que compró nuestra redención, la misma sangre que sigue tan viva, tan activa, tan poderosa hoy como el día que fue derramada. Esa sangre tiene poder sobre la vida de mi hijo, y hoy la aplico sobre él con fe. Señor, antes de pedir cualquier cosa específica, quiero hacer algo que creo que necesito hacer más seguido. Quiero entregarte a mi hijo, de verdad. No la entrega que digo con la boca mientras mi corazón lo sostiene, con las dos manos como si fuera a caer si lo suelto. Una entrega real, la que cuesta, la que duele, la que requiere fe genuina, porque la única manera de hacerla es confiando en que tus manos pueden sostenerlo mejor que las mías. Señor, mi hijo es tuyo, lo fue antes de ser mío, tú lo formaste en el vientre, tú conoces cada célula de su cuerpo, cada pensamiento que pasa por su mente, cada sueño que guarda en secreto, cada miedo que no le ha dicho a nadie, cada herida que lleva que yo no sé que existe. Lo conoces mejor de lo que yo jamás podré conocerlo, aunque haya pasado cada día de su vida a su lado. Y lo amas más de lo que yo puedo amarlo. Eso no es fácil para un padre aceptarlo, porque el amor de padre se siente como el mayor amor posible, pero el tuyo lo supera, y porque lo supera, puedo soltarlo. Puedo confiarle su vida al Dios que lo ama más que yo. Hoy lo entrego, con su nombre, con su situación, con todo lo que me preocupa de él, con todo lo que no entiendo, con todo lo que no puedo resolver, con todo lo que ni siquiera sé que está pasando en su interior. Lo entrego a ti y confío en que tus manos no lo van a soltar. Padre, ahora quiero cubrir a mi hijo con la sangre de Cristo, parte por parte, área por área, con intención y con fe. Cubro su mente. Señor, la mente de mi hijo es el campo de batalla más importante, porque lo que él piense de sí mismo determinará quién cree que puede ser. Lo que piense de Dios determinará si busca o huye de tu presencia. Lo que piense de su futuro determinará si camina con esperanza o con desesperanza. El enemigo lo sabe y por eso ataca la mente primero. Las mentiras que se instalan ahí son las más difíciles de sacar porque uno no siempre sabe distinguirlas de sus propios pensamientos. Pues las que dicen, no eres suficiente, nadie te quiere realmente, nunca vas a cambiar, eres un fracaso, no hay esperanza para ti. Señor, con la sangre de Cristo sello la mente de mi hijo, que cada mentira que el enemigo sembró encuentre ese sello y no tenga lugar donde quedarse. Que la verdad de tu palabra sea lo que define la narrativa interna de mi hijo, que cuando el pensamiento de insuficiencia llegue, haya algo más profundo que lo contradiga, una voz que diga, eres amado, eres elegido, hay propósito en tu vida, Dios no terminó contigo, que la mente de Cristo sea la mente de mi hijo, cubro su corazón. Señor, conozco algunas de las heridas que lleva mi hijo en el corazón, algunas las vi llegar y no pude protegerlo. Otras no supe que llegaron hasta mucho después. Y hay otras que todavía no sé que existen, porque él aprendió a guardarlas en lugares donde nadie entra. Esas heridas son reales, y las heridas no tratadas se vuelven fortalezas del enemigo. Se convierten en el lente a través del cual se ve todo. Se convierten en la razón detrás de decisiones que desde afuera no tienen sentido.
sana las heridas de mi hijo, Señor, las que yo conozco y las que no conozco, las que Él mismo conoce y las que no ha podido todavía nombrar. Que la sangre de Cristo sea bálsamo sobre cada una de ellas. Que tu amor llene los espacios vacíos que la vida le dejó. Que donde hubo rechazo, entre tu aceptación. Donde hubo abandono, entre tu promesa. No te dejaré ni te abandonaré. Donde hubo vergüenza, entre tu declaración. Eres mío, eres precioso a mis ojos, eres amado. Que su corazón sea restaurado por el Dios que restaura lo que parece irrestaurable. Cubro sus ojos. Señor, los ojos de mi hijo ven cosas que yo no puedo controlar. Vivimos en un tiempo donde el contenido que puede destruir la mente de un joven está a 3 clics de distancia, donde las imágenes que deberían estar protegidas detrás de barreras de todo tipo llegan sin pedir permiso a través de una pantalla en el bolsillo. Que la sangre de Cristo proteja los ojos de mi hijo, que lo que ve sea filtrado por tu sabiduría, que haya un desagrado sobrenatural en él por lo que lo contamina, que sus ojos sean entrenados para ver lo que edifica, lo que eleva, lo que acerca a Dios, y que en los momentos donde lo impuro aparece sin aviso, haya algo en él que lo haga apartar la mirada antes de que la imagen se instale en el corazón. Cubro sus oídos. Señor, las palabras que entran por los oídos de mi hijo forman su mundo interior, las que escucha de sus amigos, las que escucha en la música que elige, las que escucha de mí, aunque a veces no lo parezca, las que escucha del enemigo en los momentos de silencio y de soledad. Que la sangre de Cristo selle los oídos de mi hijo de palabras que destruyen y los abra a palabras que construyen. Que en el ruido del mundo que lo rodea haya siempre una capacidad de escuchar tu voz, esa voz suave y apacible que no compite con el volumen de todo lo demás, sino que habla desde un lugar más profundo, desde el espíritu, desde donde las palabras de afuera no llegan. Que mi hijo aprenda a reconocer tu voz y que cuando la escuche, la siga. Cubro sus palabras. Señor, lo que mi hijo declara sobre sí mismo tiene peso. Las palabras que usa para describirse, la manera en que habla de su futuro, los límites que se pone o que se niega a ponerse con sus propias palabras, todo eso construye o destruye. Que la sangre de Cristo santifique la boca de mi hijo, que salgan de ella palabras de fe, aunque la situación no lo justifique. Que hable bien de sí mismo porque entiende lo que tú dices sobre él. Que sus palabras sean instrumento de bendición para los que lo rodean. Que lo que pronuncie tenga el peso de alguien que sabe que fue creado con propósito y que habla desde ese lugar. Cubro sus pies y sus caminos. Señor, los lugares donde mi hijo va, las calles que camina, los espacios que frecuenta, todo eso me importa porque sé que el ambiente moldea, que las influencias que entran por la proximidad son algunas de las más poderosas, que el tipo de personas que rodean a alguien determina en buena parte el tipo de persona que esa alguien llega a ser. Que la sangre de Cristo vaya delante de mi hijo en cada lugar donde sus pies lo lleven. Que los caminos que no son para él se cierren de manera que no pueda forzarlos aunque quiera. Que los que sí son para él se abran de manera que sea imposible ignorarlos. Que haya encuentros divinos, personas correctas, momentos que cambien la dirección en el momento preciso. Que donde quiera que vaya, lleve contigo. Cubro su espíritu. Señor, esta es la parte más profunda y más importante, porque si el espíritu de mi hijo está conectado a ti, todo lo demás tiene un fundamento que resiste. Pero si el espíritu está desconectado, todo lo demás queda vulnerable de una manera que ningún esfuerzo humano puede compensar.
que la sangre de Cristo selle el espíritu de mi Hijo, que haya en él una hambre de ti que no se satisfaga con ninguna otra cosa, que los sustitutos que el mundo ofrece, el placer, el reconocimiento, el poder, la diversión vacía, todos ellos sean incapaces de llenar el espacio que solo tú puedes llenar, que esa insatisfacción con todo lo que no eres tú lo lleve de regreso a ti cuantas veces sea necesario, que el Espíritu Santo tenga acceso total a la vida de mi Hijo, que lo convenza cuando necesita ser convencido, que lo consuele cuando necesita ser consolado, que lo guíe cuando no sabe qué dirección tomar, que lo sostenga cuando las fuerzas ya no le alcanzan. Padre, ahora quiero pedir algo que lleva tiempo guardado en este corazón de padre, de madre. Quiero pedirte por el destino de mi hijo, no el destino que yo imaginé para él cuando era pequeño y el mundo parecía abierto y lleno de posibilidades, el destino que tú diseñaste para él antes de que existiera, el que dijiste en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esos planes no los canceló el tiempo que lleva lejos de ti, no los cancelaron las malas decisiones que tomó, no los cancelaron los años perdidos, si es que los hubo. Tu propósito para la vida de mi hijo es más grande y más resistente que cualquier cosa que haya ocurrido en el camino. Señor, que mi hijo descubra ese propósito, que lo encuentre, que lo camine, que el diseño original que pusiste en él, los dones, los talentos, la vocación, la pasión que lo conecta a algo más grande que él mismo, todo eso sea despertado o renovado en el momento exacto en que lo necesita, que su historia no sea la historia de lo que perdió, que sea la historia de lo que encontró. Padre, hay diferentes tipos de padres escuchando esto esta mañana y quiero interceder por cada uno. Hay un padre que tiene un hijo pequeño, uno que todavía no sabe los peligros que existen, que todavía cree que el mundo es el tamaño de su cuarto y que todo está bien cuando papá y mamá están cerca. Señor, que la cobertura de sangre sobre ese niño lo preceda en cada lugar donde vaya. Que los ángeles que cuidan a los niños sean especialmente activos en su vida. Que crezca con un conocimiento de Dios que sea tan natural para él como respirar. Que desde pequeño haya en él algo que lo acerque a ti antes de que el mundo tenga la oportunidad de alejarlo. Hay una madre que tiene un hijo adolescente en esa etapa donde todo cambia al mismo tiempo: el cuerpo, las emociones, las amistades, la identidad, donde la presión social es aplastante y donde las decisiones que se toman tienen consecuencias que van a durar décadas. Señor, que la sangre de Cristo sea la muralla alrededor de ese joven, que en los momentos de presión, cuando todos los demás dicen sí, haya algo en él que diga no, una convicción interna que no sea solo la voz de los padres, sino la voz propia del Espíritu Santo, operando desde adentro. Hay un padre que tiene un hijo adulto que se alejó, que tomó sus propias decisiones, algunas de las cuales rompen el corazón, que ya no vive bajo el mismo techo y que ya no acepta los mismos consejos, que quizás ni siquiera sabe que papá o mamá se levantó esta mañana temprano a orar por él. Y no, Señor, que cada oración que ese padre o esa madre elevó por ese hijo adulto haya acumulado como incienso delante de tu trono, que llegue el momento, el tuyo que es perfecto, en que ese hijo sienta el peso de ese amor y de esas oraciones, que haya un encuentro, un momento donde la vida lo detenga de una manera que no pueda ignorar y que en ese momento tu voz sea la que escuche. Hay una abuela que cría sola a nietos que no son sus hijos, pero que son el amor de su vida.
que lleva una carga que no pidió, pero que asumió sin dudar, porque los niños necesitaban a alguien. Señor, honra ese sacrificio. Que la cobertura que esa abuela proclama sobre sus nietos sea doblemente poderosa, porque viene de un amor que fue puesto a prueba y no se dio. Padre, a todos ellos los cubro esta mañana con las mismas promesas. Por la sangre de Cristo tiene poder. No importa la edad del hijo, no importa la distancia física, no importa si el hijo sabe o no sabe que alguien está orando por él. La cobertura espiritual opera más allá de lo que se puede ver. Señor, recuerdo a las madres y a los padres de la Escritura que oraron por sus hijos y que vieron tu respuesta. Pienso en Jocabed, la madre de Moisés. El faraón había decretado la muerte de todos los niños hebreos varones. No había manera humana de protegerlo, y Jocabed hizo lo que pudo. Lo preparó, lo colocó en una cesta, lo puso en el río y lo soltó. Hay que entender lo que significa soltar a un bebé en un río sabiendo que no puedes controlarlo. Esa es la fe más costosa que existe. La fe que suelta lo que más ama porque confía en que las manos de Dios son más seguras que las propias. Y Dios lo llevó directamente a los brazos de la hija del faraón. El mismo palacio que firmó el decreto de muerte fue el que lo protegió y lo educó. Señor, hay padres que esta mañana sienten que su hijo está en el río, en una situación que no pueden controlar, que soltaron su mano y no saben dónde los llevará la corriente, que el decreto del enemigo sobre esa vida los aterra, que esa fe que suelta es la más difícil que jamás han ejercido. Que sepan que así como Jocabed vio a Moisés llegar a un lugar de seguridad que ella nunca hubiera podido fabricar con sus propias manos, ellos también van a ver a su hijo en un lugar que solo tus manos pudieron construir. Pienso en la mujer sirofenicia del Evangelio, una madre que viene a Jesús a pedir por su hija que está poseída, y Jesús, en una respuesta que a primera vista parece dura, o la prueba antes de responder, y ella no retrocede, no se ofende, no se va, persiste, con fe, con una confianza en el poder de Cristo que no cede ante ningún obstáculo. Y Jesús responde: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Señor, esa es la fe de los padres y las madres que están orando esta mañana. La fe que persiste aunque la respuesta no llegue en el tiempo que esperaban, que no retrocede ante el silencio, que sigue creyendo aunque la evidencia visible todavía no muestre el cambio. Grande es tu fe, eso es lo que dices sobre cada padre que persiste en oración por su hijo. Y así como le respondiste a ella, respóndeles a ellos. Pienso en Mónica, la madre de Agustín, un hijo que durante décadas vivió alejado de Dios, que exploró filosofías, que tuvo hijos fuera del matrimonio. Es que buscó en todo lo que el mundo ofrecía la satisfacción que solo Dios podía dar. Y Mónica oró, durante 30 años oró, con lágrimas, con constancia, con una fe que no dependía de lo que veía, sino de lo que creía. Y Agustín encontró a Cristo y se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la historia de la Iglesia. Sus confesiones son hasta hoy uno de los documentos espirituales más leídos del mundo. Señor, hay padres que llevan 20, 30 años orando por sus hijos, que a veces se preguntan si sus oraciones tienen algún efecto porque la situación parece igual o peor que cuando empezaron a orar, que el agotamiento de la espera larga es real y hay momentos donde la esperanza flaquea. Que recuerden a Mónica, que sepan que ninguna lágrima de intercesión se pierde, que se acumula, que llega su momento y que cuando llegue, y la transformación puede ser tan completa
que ese hijo que parecía perdido se convierta en uno de los testimonios más poderosos de la fidelidad de Dios. Padre, ahora voy a declarar sobre la vida de mi hijo, con la autoridad que me diste como padre, como madre, con la fe de quien sabe que las palabras de un padre tienen peso en el mundo espiritual. Declaro que mi hijo es tuyo, lo fue antes de ser mío. Su vida tiene un sello del cielo que ninguna fuerza del infierno puede borrar. El enemigo no tiene el derecho final sobre la vida de alguien que fue formado por Dios con propósito. Declaro que ningún arma forjada contra mi hijo prosperará. Los planes de destrucción que se han formado contra su vida, su mente, su futuro, su fe, quedan anulados por el poder de la sangre de Cristo. Ningún plan del enemigo tiene más poder que la sangre del Cordero. Declaro que la sangre de Cristo forma una muralla alrededor de mi hijo, una muralla alta, sin grietas, sin puntos débiles, que lo que busca destruirlo choca contra esa muralla y cae al suelo sin hacer daño. Que mi hijo vive dentro de esa cobertura, que donde quiera que vaya, la lleva consigo. Declaro que los ángeles del Señor acampan alrededor de mi hijo, que van delante de él preparando el camino, que van detrás de él cerrando puertas que no debe abrir, que están activos y alertas en su favor de manera continua. Declaro que mi hijo encontrará su camino de regreso a Dios. Si se fue, regresa. Si nunca llegó, llega. Si está en el camino pero con la fe tambaleándose, se afirma, no por mi fuerza ni por la suya, por la fidelidad del Dios que no abandona lo que comenzó. Pues declaro que lo mejor de la vida de mi hijo no quedó en el pasado, está por delante, que el propósito que Dios diseñó para él se cumplirá, que los planes de bien y no de calamidad son reales y se van a manifestar, que el futuro y la esperanza que prometiste en Jeremías 29:11 son para mi hijo con su nombre, en su situación específica. Declaro que lo que hoy parece pérdida en la vida de mi hijo, Dios lo convertirá en testimonio, que lo que el enemigo usó para destruirlo, Dios lo usará para edificar a otros, que la historia de mi hijo no termina donde el enemigo quiere que termine, termina donde Dios dice que termina, y Dios dice que termina bien. Padre, cerramos esta oración con gratitud. Gracias porque escuchaste, porque cada palabra que salió de este corazón de padre, de madre, llegó a ti. Porque ningún suspiro de intercesión se perdió, porque las lágrimas que derramamos por nuestros hijos son guardadas en tus redomas, como dice tu palabra. Gracias porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder hoy, que no es una historia del pasado, sino una realidad del presente que actúa sobre las vidas que están cubiertos por ella. Gracias porque mi hijo no está solo, aunque yo no pueda estar con él en todo momento. Tus ojos nunca se apartan de él, tu amor nunca deja de buscarlo, tu gracia nunca deja de estar disponible para él. Gracias porque puedo confiar que la carga que llevo por mi hijo no tiene que destruirme, porque hay alguien que puede sostenerla con infinitamente más capacidad que yo, que puedo entregar esa carga sin que se pierda, que confiar no es rendirse, sino reconocer quién tiene el poder real sobre la vida de mi hijo. Y declaro una vez más con la fe que tengo esta mañana, mi hijo está cubierto con la sangre de Cristo. Mi hijo está en las manos del Dios que lo ama más que yo. Mi hijo tiene un propósito que el enemigo no puede cancelar, y el Dios que lo formó en el vientre es el mismo Dios que lo va a sostener hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Respira. Lo que declaraste esta mañana no se evaporó cuando el amén terminó. Quedó. Las declaraciones de fe de un padre, de una madre, sobre su hijo tienen peso en el mundo espiritual.
que va mucho más allá del momento en que se pronuncian. Ahora te entrego lo que prometí al principio, una verdad que cambia la manera en que cargas la preocupación por tu hijo. El error más común de los padres que oran, el que roba la paz y agota la fe, es orar y luego volver a cargar. Y declarar la confianza en Dios y luego pasar el resto del día preocupados, como si la oración no hubiera ocurrido, como si la cobertura espiritual que proclamaste dependiera de que tú la estuvieras sosteniendo con tu ansiedad constante. No funciona así. Cuando entregas a tu hijo a Dios con fe, Dios lo sostiene aunque tú no estés pensando en él en ese momento. La cobertura no depende de tu nivel de preocupación, depende de la fidelidad del Dios que prometió. Lo que sí puedes hacer, lo que sí tienes que hacer, es confiar activamente, deliberadamente. Cada vez que el miedo quiera tomar el lugar de la fe, para, respira y di: mi hijo está en tus manos, Señor. Cubrí su vida con la sangre de Cristo esta mañana. Confío en ti. Eso es todo. No tienes que resolver lo que no puedes resolver. Tienes que confiar en quien sí puede. Ahora, si esta oración hizo algo en tu corazón esta mañana, si hay una paz que llegó, o una fe que se renovó, o una esperanza que volvió a encenderse aunque sea un poco, escribe en los comentarios: mi hijo está cubierto por la sangre de Cristo. Es el sello de lo que declaraste y es un testimonio para el próximo padre que llegue a este video buscando exactamente lo que tú encontraste aquí. Comparte este video con otro padre, con otra madre que necesite orarlo. Hay alguien en tu lista que también carga ese peso. No necesitas escribir nada, solo mándalo. Deja que Dios haga el resto. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada día hay oración nueva aquí. Que el Señor te bendiga y bendiga a tu hijo. Que la sangre de Cristo siga siendo su cobertura hoy, mañana y todos los días que vienen. Que el propósito que Dios diseñó para esa vida se cumpla completamente, sin que nada lo pueda detener. Ve en paz. Tu hijo está cubierto. Señor, quiero hacer algo antes de continuar con la oración. Quiero pedirte perdón, porque ningún padre que llega a orar por su hijo esta mañana llega sin culpa. La culpa de los momentos donde no estuvo presente cuando debía estar. Las palabras que se dijeron en el enojo y que salieron más cortantes de lo que se hubiera querido. Las decisiones que se tomaron creyendo que eran las correctas y que con el tiempo resultaron no serlo. Las promesas que no se cumplieron. El trabajo que ocupó el espacio que debía haber sido de los hijos. Las peleas de pareja que los hijos vieron aunque nunca debieron verlas. Los vacíos que se dejaron en etapas del desarrollo que no tienen vuelta atrás. Padre, y ningún padre es perfecto, ninguno. Y si hubiera que esperar a ser perfecto para poder orar por los hijos, nadie podría hacerlo. Pero tú no pides perfección, pides corazón, pides fe, pides la honestidad de decirte: he fallado y confío en que donde yo fallé, tú puedes suplir. Donde yo herí, tú sanas. Donde yo dejé vacíos, tú llenas con tu amor perfecto. Donde mis errores abrieron puertas que no debían abrirse en la vida de mi hijo, ciérralas con tu gracia. Que mis faltas no sean el límite de lo que tú puedes hacer en la vida de mi hijo. Y dame la gracia de seguir siendo el padre o la madre que mi hijo necesita. No el perfecto que nunca existirá. El que sigue intentando, el que sigue amando, el que sigue orando, aunque la situación no mejore tan rápido como quisiera. El que cuando falla, reconoce, pide perdón y vuelve a intentarlo. Eso también es un modelo de fe para los hijos. Ver a un padre que no se rinde. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana.
para mí como padre y también para mi hijo. Padre, hay algo que quiero declarar sobre la generación de mis hijos que creo que necesita ser dicho con claridad esta mañana. Esta generación enfrenta algo que ninguna generación anterior enfrentó de la misma manera. No es que el mundo sea más malo que antes. El corazón humano siempre tuvo la misma capacidad para el bien y para el mal. Pero las herramientas del enemigo para llegar a los jóvenes nunca habían sido tan efectivas ni tan accesibles. Un adolescente de hace 50 años tenía que buscar activamente los problemas. Un adolescente de hoy los recibe sin haberlos buscado a través de una pantalla que tiene en la mano las 24 horas del día. Y, Señor, la generación de mi hijo necesita una cobertura sobrenatural que corresponda al nivel de los ataques que enfrenta, no lo que fue suficiente para generaciones anteriores, lo que es suficiente para este tiempo específico, con estos desafíos específicos, en este mundo específico. Declaro que la sangre de Cristo es suficiente para este tiempo también, que el mismo poder que protegió a las generaciones anteriores en sus propias circunstancias protege a esta generación en las suyas, que el diablo no se actualizó a una velocidad que supere el poder de Dios, que la sangre del Cordero es igual de eficaz en la era digital que lo fue en el desierto. Mi hijo no está desprotegido en este mundo, porque el mundo sea demasiado complicado para tu gracia. Tu gracia siempre es suficiente. Padre, quiero interceder por situaciones específicas, porque hay diferentes dolores en el corazón de los padres que están escuchando esto, y quiero nombrarlos ante ti. Hay padres orando por un hijo con adicción. Señor, ese hijo que empezó con algo que parecía pequeño, que parecía manejable, y que de una manera que nadie vio venir, se convirtió en el centro de gravedad de toda su vida, que hoy no puede imaginar el día sin esa sustancia, sin esa conducta compulsiva, sin esa trampa que tiene nombre y que lo tiene atrapado, aunque él diga que no está atrapado. Los padres de ese hijo se culpan, se preguntan en qué momento fue, qué pudieron hacer diferente, si hay algo que puedan hacer ahora. Y a veces el amor los paraliza porque no saben si intervenir o dar espacio, si confrontar o esperar, si poner límites o perder la relación. Señor, con la sangre de Cristo rompo las cadenas de adicción sobre la vida de ese hijo, no en el sentido de que el proceso sea instantáneo necesariamente, aunque puede serlo porque eres el Dios que hace milagros, sino en el sentido de que el poder que lo ata es roto en el mundo espiritual desde ahora, que el camino hacia la libertad comience a abrirse, que haya encuentros, situaciones, personas correctas en el momento correcto, que el punto de quiebre, el momento donde decide que quiere salir, llegue, y que cuando llegue, las puertas de salida estén abiertas. Hay padres orando por un hijo con depresión o ansiedad. Señor, ese hijo que desde afuera no siempre muestra lo que está viviendo por dentro, que aprendió a funcionar aunque por dentro el peso sea aplastante, que se despierta por la mañana y el día ya se siente como demasiado antes de haber empezado, que a veces no tiene palabras para explicar lo que siente, porque no es algo que se explique fácil, es solo una oscuridad interna que no tiene forma clara. Los padres de ese hijo muchas veces no saben cómo ayudar, porque quieren decir las palabras correctas y no existen palabras que lo arreglen, porque quieren hacer algo y el problema no tiene una acción específica como solución. Y esa impotencia de amar sin poder aliviar es uno de los dolores más difíciles. Señor, sé el Dios de toda consolación para ese hijo, que tu presencia llegue exactamente al lugar más oscuro de su interior,
que haya momentos de alivio genuino que no dependan de las circunstancias externas, que encuentre a las personas correctas, los recursos correctos, el apoyo correcto. Que los padres sean guiados en cómo amar a ese hijo de la manera que él puede recibir el amor en este momento. Hay padres orando por un hijo pródigo, ese hijo que se fue, que tomó lo que le correspondía y se marchó hacia tierras lejanas, que quizás no está lejos en kilómetros, pero está lejos en el corazón, lejos en los valores, lejos de Dios, lejos de la fe que los padres le sembraron, y que a veces parece que esa semilla no germinó, o que germinó y fue arrancada por el camino. Señor, que esa semilla siga ahí, que las enseñanzas, las oraciones, los valores que ese hijo recibió de sus padres estén guardados en algún lugar de su interior, aunque él crea que los dejó atrás. Que llegue el momento, como llegó para el hijo pródigo de la parábola, donde en medio de las consecuencias de sus decisiones algo lo haga volver en sí, donde recuerde lo que dejó, donde la distancia del padre se haga insoportable, de una manera que lo haga levantarse y volver, y que cuando vuelva encuentre lo que encontró el hijo de la parábola. No un padre que dice te lo dije, un padre que corre a recibirlo antes de que llegue a la puerta. Padre, quiero enseñarle algo a los padres que están orando esta mañana, que creo que puede cambiar la manera en que oran por sus hijos de aquí en adelante. La oración más poderosa que un padre puede hacer por su hijo no es la que describe el problema con más detalle, es la que proclama la solución con más fe. Hay una diferencia real entre llegar a Dios y decir, Señor, mi hijo está en la adicción. Mira lo que está haciendo. Mira cómo está. Ya no sé qué hacer. Todos los recursos humanos se agotaron. No veo salida. Y llegar a Dios y decir, Señor, por cuanto has puesto poder en la sangre de Cristo para romper cadenas, declaro que esa sangre actúa sobre la vida de mi hijo ahora mismo. Gracias porque tienes planes de bien para él. Gracias porque los que esperan en ti renuevan sus fuerzas. Gracias porque me mostraste tu fidelidad con Moisés, con el hijo pródigo, con Agustín, y la muestras también ahora con mi hijo. La primera oración parte del problema y espera que Dios lo vea. La segunda parte de Dios y declara lo que ya prometió. La primera te deja sintiéndote más pesado después de orar. La segunda te levanta aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía. Aprende a orar la segunda, no porque los problemas no sean reales, son reales y Dios los conoce mejor que tú, sino porque la fe que se enfoca en el poder de Dios más que en el tamaño del problema es la fe que mueve cosas en el mundo espiritual. Los padres que oran con resultados, los mónicos de este tiempo, son los que persisten, los que no se rinden aunque pase el tiempo, los que renuevan la declaración cada mañana aunque ayer no haya habido evidencia visible de cambio, los que, como la mujer sirofenicia, no retroceden ante el silencio, sino que siguen presentando su caso ante el trono con fe genuina. Esa es la oración que quiero que hagas por tu hijo hoy y mañana y el día siguiente, no como ritual, como acto de guerra espiritual, como el decreto de un padre, de una madre que entiende la autoridad que tiene y que no tiene miedo de ejercerla. Padre, cuando pienso en la sangre de Cristo y en lo que significa aplicarla sobre la vida de mi hijo, pienso en la primera Pascua. El ángel de la muerte pasó sobre Egipto aquella noche. Entró en cada casa donde no había sangre en el dintel. Pasó de largo sobre cada casa donde la sangre del cordero estaba marcada en la puerta. No preguntó quién vivía adentro. No evaluó el historial de esa familia.
no consideró si los que estaban dentro merecían ser salvados o no. La sangre en el dintel era la señal, y donde estaba esa señal no había acceso. Señor, esta mañana marco el dintel de la vida de mi hijo con la sangre del Cordero de Dios, no porque mi hijo sea perfecto, no porque lo merezca, porque la sangre de Cristo es suficiente, porque el Cordero que fue inmolado tiene toda la autoridad para marcar a quien Él quiera, y yo, como padre, como madre, o en la autoridad que me fue delegada sobre la vida de este hijo, decreto que lleva esa marca, que lo que tiene permiso de pasar sobre él pase, y lo que no tiene permiso se detenga en el dintel. La sangre de Cristo tiene poder sobre la mente de mi hijo, sobre su corazón, sobre sus decisiones, sobre sus relaciones, sobre su pasado, sobre su futuro, sobre todo lo que es él y todo lo que va a ser. La sangre de Cristo tiene poder hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, no quiero terminar esta oración sin proclamar bendición específica sobre la vida de mi hijo. No solo protección, no solo cobertura de lo negativo, bendición activa, positiva, concreta, porque el corazón de Dios no es solo el de un guardián que mantiene alejado el mal, es el de un padre que quiere dar a sus hijos cosas buenas. Bendigo la mente de mi hijo con la claridad de Dios, que cuando enfrente decisiones difíciles tenga acceso a una sabiduría que va más allá de sus propios años y su propia experiencia, que la mente de Cristo, que está disponible para todo el que la pide, sea la mente con la que piense, analice y decida. Bendigo el corazón de mi hijo con el amor de Dios, no solo que reciba amor, que sea capaz de darlo. Que el amor de Dios que fue derramado en su corazón por el Espíritu Santo fluya desde ahí hacia las personas que lo rodean. Que sea alguien que bendiga donde pasa. Que su presencia sea buena para quienes lo conocen. Bendigo los talentos de mi hijo, cada don que Dios puso en él, las cosas en las que es bueno, algunas de las cuales tal vez todavía no descubrió. Que esos talentos sean desarrollados, que encuentren el espacio correcto para florecer, que no queden enterrados por el miedo, por la inseguridad, por la voz que dice que no son suficientemente buenos, que sean usados para lo que fueron dados, para la gloria de Dios y para el bien de otros. Bendigo las relaciones de mi hijo, las amistades que lo construyen, el círculo que lo rodea. Que las personas incorrectas sean alejadas de manera soberana por la providencia de Dios y que las correctas sean acercadas. Que cuando mi hijo esté en la peor versión de sí mismo, haya alguien a su lado que vea la mejor versión posible y le hable hacia ella. Que haya amigos que digan verdad aunque duela. Que haya comunidad que sostenga en los momentos donde sostener solo es imposible. Bendigo el futuro de mi hijo, todo lo que viene, lo que puede prever y lo que no puede imaginar todavía, mas las puertas que todavía no existen, las oportunidades que todavía no tomaron forma, las personas que todavía no conoce, los momentos que todavía no llegaron. Todo eso está en manos del Dios que ve el final desde el principio. Y ese Dios dice que sus planes para mi hijo son de bien. Recibo esa promesa y la decreto sobre la vida de mi hijo hoy. Señor, hay algo más que quiero pedirte, algo que tal vez no se pide seguido en las oraciones por los hijos, pero que creo que es tan importante como todo lo demás. Pedirte por mí, como padre, como madre, porque la manera en que yo llevo la preocupación por mi hijo afecta a mi hijo. Si yo vivo en ansiedad constante, esa ansiedad tiene una textura que él percibe, aunque no lo nombre. Si yo vivo en fe, esa fe también tiene una textura que él percibe. Si yo cedo al desaliento, o ese desaliento crea un ambiente,
Si yo mantengo la esperanza, esa esperanza también crea un ambiente. Señor, dame la gracia de ser un padre de fe, no de perfección, de fe, el que cuando la situación de su hijo es difícil, no deja que ese miedo sea el aire que respira toda la familia, el que separa el tiempo de oración del tiempo de preocupación, el que ora con poder y luego descansa en la confianza de haber puesto el asunto en manos que lo pueden sostener mejor. Dame sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo dar espacio, cuándo decir verdad aunque duela y cuándo simplemente estar presente sin palabras. Esa sabiduría no es natural, es sobrenatural. Pídola, dame amor que no se agote. Porque hay momentos en la crianza de los hijos donde el amor se pone a prueba de maneras que no esperabas cuando los tenías en brazos siendo pequeños. Momentos donde la palabra difícil del hijo duele más de lo que esperabas que doliera, donde la decisión que tomó se siente como traición aunque no lo sea, donde el alejamiento duele con un tipo de dolor que no tiene nombre. En esos momentos, llena mi corazón con el tipo de amor que no depende de lo que el hijo hace o deja de hacer, el tipo que aguanta, el tipo que espera, el tipo que no guarda registro del mal, el tipo que, como el padre de la parábola, corre a recibirlo cuando regresa sin importar de qué tan lejos venía. Ese amor no viene de mí solo, viene de ti, y te lo pido. Padre, quiero terminar con algo que creo que todo padre y toda madre que está en esta oración necesita escuchar claramente. Tu hijo no está fuera del alcance de Dios. No importa qué tan lejos esté, no importa qué tan profundo sea el hoyo en el que está, no importa cuánto tiempo lleva en esa situación, no importa lo que hizo, no importa lo que dijeron que nunca iba a cambiar. No está fuera del alcance de Dios, el Dios que trajo a Jonás desde el vientre de un pez, el que sacó a Pedro de la cárcel mientras la iglesia oraba, el que encontró a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, cuando Saulo iba de camino a perseguir a los mismos creyentes que después se convirtió en apóstol, el que encontró al hijo pródigo mientras todavía estaba lejos y corrió a su encuentro. Ese Dios puede encontrar a tu hijo donde quiera que esté. Y las oraciones que elevaste esta mañana, el nombre que escribiste en los comentarios, las lágrimas que derramaste en silencio mientras escuchabas, todo eso es incienso que sube al trono de ese Dios. Y ese Dios lo recibe y actúa, no en el tiempo tuyo, en el suyo, que es perfecto aunque a veces se sienta tardío. Pero actúa, confía en eso, descansa en eso y sigue orando, respira. Ya dijiste el amén, pero quédate un momento más. Lo que declaraste esta mañana sobre la vida de tu hijo es real. La cobertura de sangre que proclamaste está activa. Las palabras de bendición que pronunciaste tienen peso espiritual. Los ángeles recibieron instrucciones. Ahora sal a tu día, sin el peso aplastante de la preocupación constante, con la ligereza de quien sabe que puso lo más preciado que tiene en las manos más confiables que existen. Y cuando el miedo quiera volver durante el día, que lo intentará, respira y di: mi hijo está cubierto con la sangre de Cristo. Lo entregué a Dios esta mañana. Confío en que lo sostiene. Eso es suficiente. Eso cambia el ambiente. Si esta oración hizo algo en ti esta mañana, si hay una paz donde había ansiedad, o una esperanza donde había desesperanza, o una fe que se renovó aunque sea un poco, escribe en los comentarios: mi hijo está cubierto por la sangre de Cristo. Es el decreto final, el sello de todo lo que declaraste, y es también un testimonio para el siguiente padre que llegue aquí buscando lo mismo que tú encontraste. Comparte este video con otro padre, con otra madre
que necesite exactamente esto esta mañana. No necesitas explicar nada, solo mándalo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Que el Señor bendiga a tu hijo hoy, que la sangre de Cristo sea su cobertura permanente, que el propósito que Dios diseñó para esa vida se cumpla sin que nada lo pueda detener. Ve en paz, tu hijo está cubierto. Padre, quiero hacer 7 declaraciones finales sobre la vida de mi hijo. Las declaro con toda la autoridad que me diste como padre, como madre, y con toda la fe que tengo en el poder de la sangre de Cristo. Primera declaración: mi hijo tiene un sello del cielo sobre su vida. El sello de un Dios que lo creó con propósito, que lo llama por nombre y que prometió no abandonar la obra que comenzó en él. Ese sello es más permanente que cualquier cicatriz que el mundo haya dejado sobre su vida. Segunda declaración: la sangre de Cristo es la muralla alrededor de mi hijo. Todo lo que entra a su vida tiene que pasar por esa muralla primero. Lo que no tiene permiso, no tiene acceso. El enemigo no tiene paso libre sobre la vida de mi hijo porque lleva la marca del Cordero. Tercera declaración: los ángeles del Señor guardan a mi hijo en todos sus caminos. No está solo en ningún lugar donde esté. Va delante de él preparando el terreno. Va detrás cerrando puertas que no debe abrir. Va a sus lados como escolta divina que no duerme ni descansa. Cuarta declaración: las cadenas que atan a mi hijo son rotas por el poder de la sangre de Cristo. Toda cadena de adicción, de depresión, de temor, de rebelión, de confusión, de muerte, quedan rotas. Mi hijo es libre, completamente libre en Cristo. Quinta declaración: el futuro de mi hijo está en manos del Dios que tiene planes de bien y no de mal para él. Los planes de destrucción del enemigo no son los planes que se van a cumplir. Los que se van a cumplir son los de Dios, y Dios dice que el final de la historia de mi hijo es bueno. Sexta declaración: lo que el enemigo diseñó para destruir a mi hijo, Dios lo va a usar para edificar a otros. El testimonio de mi hijo no va a ser el testimonio de alguien que fue derrotado. Va a ser el testimonio de alguien que fue rescatado, restaurado y usado por Dios de maneras que nadie imaginó posibles. Séptima declaración: mi hijo le pertenece a Dios, no al enemigo, no a la adicción, no a la depresión, no a las malas influencias, no a las decisiones del pasado, no a ninguna otra fuerza que haya querido reclamar su vida. Le pertenece al Dios que lo formó en el vientre, que lo conoce por nombre y que prometió: lo guardaré como la niña de mis ojos. 7 declaraciones sobre la vida de mi hijo, pronunciadas con fe, registradas en el mundo espiritual, respaldadas por el poder de la sangre de Cristo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Padre, una última oración, esta no por mi hijo, por todos los padres que están escuchando esto, por los que se desvelaron anoche por sus hijos y que llegaron a este video con los ojos cansados y el corazón pesado, por los que llevan años orando sin ver la manifestación visible de lo que esperan, por los que tienen hijos que los llaman y por los que tienen hijos que dejaron de llamar, por los que conocen el dolor de ver a un hijo tomar un camino que saben a dónde lleva y no poder forzarlo a cambiar de dirección, por los que extrañan la versión anterior de su hijo, la que existía antes de que algo lo cambiara y que anhelan recuperarla, por los abuelos que crían nietos con un amor que no tiene la energía de antes, pero tampoco tiene límites, por los que están solos en esto, sin pareja que comparta la carga, cargando la preocupación y la oración y el amor sin que nadie les pregunte cómo están ellos. Señor, honra a cada uno de ellos. Honra el amor que pusiste en ellos cuando les diste esos hijos.
Honra las oraciones que han elevado. Honra las lágrimas que han derramado. Honra la fe que han sostenido aunque a veces temblara. Y dales hoy un descanso. No el descanso de que todo se resuelva instantáneamente, aunque eso también puede ocurrir y lo pedimos. El descanso de la confianza. El descanso de quien sabe que entregó lo más precioso que tiene al que mejor puede cuidarlo. Que puedan dormir esta noche. Que puedan vivir este día sin que el peso por sus hijos aplaste la capacidad de estar presentes en todo lo demás. Que puedan amar a sus hijos con la libertad de quien ama, sin exigir que el amor sea correspondido de la manera que uno quiere. Ese es el amor del Padre, y se los doy a todos ellos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Respira una vez más. Eres un buen padre, eres una buena madre, no porque seas perfecto, porque estás aquí, porque el amor que sientes por tu hijo te trajo a este lugar esta mañana a buscar a Dios por él. Eso ya es algo extraordinario. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, y cuando el día sea difícil, cuando la espera se haga larga, cuando la esperanza flaquee, vuelve aquí. Vuelve a proclamar el nombre de tu hijo delante del Dios que lo escucha. Y escribe en los comentarios: mi hijo está cubierto por la sangre de Cristo. Que así sea para cada hijo nombrado esta mañana en este espacio, en el nombre de Jesús. Padre, antes de que el padre o la madre que está escuchando esto cierre el video y regrese a su día, quiero que se lleve algo más. Quiero que entienda el poder real de la intercesión de un padre. La Escritura dice que la oración ferviente del justo puede mucho, y no hay oración que tenga la temperatura de la que un padre eleva por un hijo. Hay algo en el amor de padre, de madre, que le da a esa oración una intensidad que otras oraciones no tienen de la misma manera. Un fuego que no es religioso sino visceral, que sale de las entrañas porque el Hijo salió de las entrañas. Dios ve esa oración de manera especial. En el Evangelio de Lucas, Jesús cuenta la parábola del juez injusto y la viuda, una mujer que no tiene poder, que no tiene influencia, que no tiene recursos para forzar al juez a escucharla, y que sin embargo obtiene justicia solo por una razón: la persistencia. El juez, que no tenga de Dios ni respeto por los hombres, finalmente le da lo que pide simplemente porque ella no para. Y Jesús usa esa parábola para decir algo sobre el Padre. Si un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más responderá el Padre que ama a sus hijos? Eso es para ti esta mañana, Padre. Esa es para ti, Madre. No dejes de orar por tu hijo. No porque Dios no haya escuchado todavía, sino porque hay algo que se construye en la oración persistente, que la oración de un solo día no puede construir. Hay una historia de fe que se escribe oración por oración, lágrima por lágrima, mañana por mañana. Mónica oró por Agustín durante décadas, no semanas, no meses, décadas. Y cuando llegó la respuesta fue tan completa, tan dramática, tan total, que el mismo Agustín la documentó en uno de los libros más famosos que un cristiano haya escrito, sus Confesiones, donde describe el proceso de su conversión con una honestidad que pocos se atreven a tener, y donde reconoce las oraciones de su madre como parte fundamental de lo que lo llevó hasta Dios. Tu hijo también va a tener un día donde mire hacia atrás y reconozca las oraciones que lo persiguieron, el amor que no se rindió, la fe que se mantuvo cuando la evidencia visible no la justificaba. Ese día viene. Mientras llega, sigue orando. Padre, hay algo más que quiero hacer en esta oración que creo tiene un poder especial. Quiero hablarle directamente al Hijo, al tuyo y al de cada padre que está escuchando esto.
porque a veces el hijo no está aquí, no está escuchando, no sabe que papá, que mamá se levantó esta mañana a orar por él. Pero el espíritu no conoce fronteras geográficas y hay algo que pasa cuando una palabra es pronunciada con fe sobre una vida, incluso si esa vida no está presente físicamente. Le hablo a tu hijo ahora mismo. Hijo, alguien te amó lo suficiente como para levantarse esta mañana y orar por ti, para pronunciar tu nombre ante el Dios del universo, para cubrirte con la sangre de Cristo, para pedir que los ángeles del Señor te guarden en todos tus caminos. Eso no es cosa pequeña, eso es amor que no tiene condición, que no depende de lo que hagas o dejes de hacer, que no se cansa aunque tú te canses de recibirlo, que no cambia aunque tú cambies de 1000 maneras. Hijo, y hay un Padre que te ama de la misma manera, infinitamente más de hecho, un Padre que cuenta los cabellos de tu cabeza, que conoce cada pensamiento que pasó por tu mente hoy, que vio cada momento que viví esta semana, que no tiene miedo de tu historia. Ese Padre dice, vuelve con todo lo que eres, con todo lo que no eres, con tus errores y tus miedos, y tus dudas y tus vergüenzas. Vuelve, aquí hay brazos abiertos. Aquí hay amor que no pone condiciones. Aquí hay una bienvenida que no depende de cuán lejos hayas sido. Que esa voz llegue al Hijo, que llegue más profundo que el ruido de todo lo demás. Que llegue al lugar donde todavía hay una parte que recuerda, que cree aunque no lo admita, que añora aunque no lo diga. Señor, que llegue. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por cada padre y cada madre que estuvo en esta oración esta mañana, por la fe que pusieron en movimiento, por los nombres que declararon, por el amor que no se rindió aunque el camino haya sido largo. Gracias por la sangre de Cristo, que sigue siendo la misma que fue derramada en el Calvario, que no perdió potencia, que no tiene fecha de vencimiento, que cubre a los hijos de los que la proclaman con fe esta mañana, con la misma efectividad con la que cubrió a los israelitas en la primera Pascua. Gracias porque los planes que tienes para los hijos de esta familia son planes de bien y no de mal, que el futuro y la esperanza que prometiste en Jeremías 29:11 son reales, son concretos, son para estos hijos con estos nombres en estas situaciones. Que así sea, para cada uno, sin excepción. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, cuando termina esta oración, no termina tu obra. Apenas empieza a manifestarse lo que fue establecido en el mundo espiritual. Las palabras que se pronunciaron esta mañana con fe sobre la vida de cada hijo no se evaporan, se quedan, se mueven, crean realidades que todavía no son visibles, pero que lo serán, como una semilla que se planta en tierra y que desde el primer día de haber sido sembrada está en proceso de germinar, aunque no se vea nada en la superficie durante semanas. La oración de un padre es esa semilla, y el tiempo de Dios es el que determina cuándo sale a la superficie. Mientras esperas, no cargues el peso de la incertidumbre como si dependiera de ti. Lo que está en manos de Dios no necesita que tú lo sostengas con tu ansiedad. Descansa, confía y vuelve a orar mañana. Una reflexión final para el padre y para la madre que terminó este video. Hay una diferencia entre el padre que ora desde el miedo y el padre que ora desde la fe. El que ora desde el miedo describe el problema con todo el detalle que tiene, lo analiza desde todos los ángulos, le pide a Dios que lo resuelva y sale de la oración todavía cargado porque toda su energía fue al problema. La oración terminó, pero el miedo no. El que ora desde la fe habla del problema también,
pero lo hace desde el contexto del poder de Dios. Declara la sangre de Cristo, proclama a los ángeles guardando, pronuncia el propósito que Dios tiene para esa vida y sale de la oración diferente. No porque las circunstancias cambiaron, porque la perspectiva cambió. Esta mañana oraste desde la fe, desde el poder de la sangre de Cristo, desde la autoridad de un Padre que sabe lo que tiene. Lleva esa perspectiva contigo hoy, y cuando el miedo quiera tomar el control, vuelve a ella. Mi hijo está cubierto. La sangre de Cristo tiene poder. Los ángeles lo guardan. El propósito de Dios para su vida no puede ser cancelado. Eso es suficiente para hoy. Y para mañana, vuelve aquí a proclamarlo de nuevo. Padre, hay algo que quiero que los padres entiendan sobre la cobertura espiritual que establecieron esta mañana. La sangre de Cristo no es una garantía de que nada difícil va a tocar a sus hijos. En el mundo hay tribulación, lo dijo Jesús mismo, pero también dijo, yo he vencido al mundo. La cobertura de la sangre de Cristo no elimina los desafíos de la vida, los transforma en terreno donde el poder de Dios se manifiesta. Los convierte en los fosos donde aparece el ángel, en los hornos donde aparece la cuarta figura, en las prisiones donde el terremoto abre las puertas. La diferencia entre el hijo cubierto y el que no lo está no siempre es que al cubierto no le pasa nada difícil, es que cuando le pasa algo difícil hay una presencia ahí que el otro no tiene. Hay un resultado diferente, hay una salida donde el natural no ve ninguna. Hay una historia. Esa historia de la fidelidad de Dios en la vida de tu hijo es lo que estás construyendo con estas oraciones, no un escudo que garantiza vida sin dificultad. Una historia donde Dios aparece en la dificultad, donde el testimonio de tu hijo no va a ser nunca me pasó nada difícil, va a ser cuando lo difícil llegó, el Dios de mi padre, el Dios de mi madre apareció. Eso vale más que cualquier protección que elimine todas las dificultades, porque ese testimonio va a llevar a otros a buscar al mismo Dios. Y así el propósito de la vida de tu hijo se multiplica más allá de su propia historia personal. Padre Celestial, sello esta oración con gratitud. Gracias por los padres y las madres que están en este nicho de oración, que se levantan temprano a buscar a Dios por sus hijos, que en el mundo donde todo habla de derechos y muy poco de responsabilidades, ellos todavía entienden que los hijos son un encargo del cielo, que fueron dados con un propósito eterno, que merecen la mejor intercesión que se puede dar. Honra esa fidelidad, honra esa fe, honra ese amor, y que los hijos, algunos hoy, algunos mañana, algunos en años, reconozcan lo que papá, lo que mamá, lo que abuela hizo por ellos en las oraciones que nunca vieron, pero cuyos frutos están viviendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de cerrar, 3 cosas. Escribe el nombre de tu hijo en los comentarios como decreto. Señor, cubro a nombre con la sangre de Cristo. Su vida te pertenece. Si esta oración hizo algo en tu corazón esta mañana, escribe también, mi hijo está cubierto por la sangre de Cristo, y comparte este video con otro padre, con otra madre que necesite exactamente esto. La sangre de Cristo tiene poder. Hoy, sobre la vida de tu hijo, ve en paz. Padre, me quedo un momento más antes del cierre porque hay algo que quiero explorar contigo sobre el misterio del amor de padre y madre y cómo se conecta con tu propio corazón de padre. Tú también diste a tu hijo. Eso no es una doctrina abstracta, es el acto de amor más costoso que existe en el universo. Dios el Padre, que tiene todo el poder para haber evitado el sufrimiento de su hijo, eligió no hacerlo. Eligió el camino del sacrificio,
porque era el único camino que producía la redención de los que amaba. Cuando pienso en lo que eso significa para Dios como Padre, me resulta más fácil entender que Él entiende el amor de Padre, que cuando un padre ora por su hijo con lágrimas, hay algo en el corazón de Dios que resuena con eso, que cuando una madre intercede por su hijo durante décadas sin rendirse, el Padre Celestial, que también conoce el amor por un hijo, no pasa por alto esa oración. No eres invisible ante Dios cuando oras por tu hijo, eres visible de una manera muy especial, la de alguien cuyo amor se parece al suyo, y ese reconocimiento cambia cómo recibes la promesa de que Él responde. Claro que responde, porque conoce ese amor, porque lo vivió, porque el Dios que entregó a su propio Hijo para redimir a los hijos de otros, entiende mejor que nadie lo que significa amar a un hijo con todo lo que uno tiene. Descansa en eso. El Dios al que le oras por tu hijo no es un juez distante, evaluando si tu petición tiene mérito suficiente. Es un Padre que mira tu corazón de padre, tu corazón de madre, y lo reconoce, y responde: Padre, hay una última declaración que quiero que sea hecha en voz alta por cada padre que está terminando esta oración. Declaro junto contigo: creo en el Señor Jesucristo y seré salvo, yo y mi casa. Esta promesa incluye a mis hijos. La salvación que recibí cubre a mi hogar. La fe que tengo hace cobertura espiritual sobre los que están bajo mi techo y sobre los que salieron de él. Declaro que la generación de mis hijos servirá a Dios, que los que vienen después de mí en mi línea familiar van a conocer al Dios que yo conocí, que no se romperá la cadena de fe, que lo que se sembró en esta familia se cosecha en la generación de mis hijos y en la de sus hijos. Declaro que el enemigo no tiene acceso libre a mi descendencia, que la sangre de Cristo marca la puerta de mi hogar y de la vida de cada uno que lleva mi nombre y mi herencia, que lo que fue diseñado para destruir esta línea familiar queda roto por el poder de la cruz. Declaro que las oraciones de esta mañana forman parte de una historia más larga, la historia de la fidelidad de Dios en mi familia, una historia que se está escribiendo oración por oración, mañana por mañana, año por año, y que cuando termine de escribirse va a ser un testimonio poderoso de que Dios responde cuando el pueblo que se llama por su nombre se humilla y ora. Así sea, en el nombre de Jesús. Y ahora sí, ve en paz, Padre, ve en paz, Madre. Tu Hijo está cubierto con la sangre de Cristo. Eso es suficiente para hoy y para mañana y para todos los días que vienen.